Mesera atiende a un multimillonario grosero, no sabe que es su padre biológico. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La Cúpula Dorada tenía una regla no escrita que todo el personal conocía: si el coche negro con matrícula privada estaba aparcado en la esquina de Vía Brera, el turno iba a ser difícil. «Está el coche», dijo Fiorella desde la ventana, sin voltear. Esmeralda terminó de anudar el delantal. ¿Mesa 7? Mesa 7. ¿Quién le toca hoy? Tú. Como siempre. Esmeralda se miró en el reflejo de la cafetera. Las ojeras eran de 3 noches seguidas pagando facturas hasta las 12, haciendo cuentas que no cuadraban y volviendo a empezar. 36.000 euros de deuda médica no desaparecen con voluntad. Desaparecen con tiempo, con cuotas, con turnos dobles y propinas que en el caso de la mesa 7 nunca llegaban. ¿Cuánto llevamos?, preguntó Fiorella. ¿De qué? De él. De los martes y jueves sin propina. Esmeralda contó mentalmente. 23 semanas. 23 semanas. Fiorella silbó suavemente. ¿Y cuántas notas? 18. Las otras 5 se fue sin escribir nada, que es casi peor. ¿Por qué peor? Porque cuando escribe una nota, al menos sé que salió mal. Cuando no escribe nada, me paso el camino a casa repasando todo lo que hice por si me perdí algo. Fiorella la miró con una expresión que era a partes iguales compasión y asombro. Eres la única persona que conozco que analiza el silencio de un cliente como si fuera un examen. Es que con él lo es. La puerta del restaurante se abrió. El ruido del exterior entró un segundo y se cerró. Ya llegó, dijo alguien desde la entrada. Esmeralda tomó el menú. Respiró. Fue a la mesa 7. Esmeralda la tomó contra la luz. Perfecta. Sin rastro de nada. Pero el hombre de la mesa 7 esperaba con esa paciencia que no era paciencia sino otra forma de poder, y ella lo sabía. La cambio ahora mismo, señor. Giró sin prisa. Fiorella, su compañera, la interceptó junto a la barra con una ceja levantada. ¿Ya empezó? Ya empezó. Fiorella suspiró. Martes y jueves. Como un mal clima. Esmeralda tomó una copa limpia, la inspeccionó 2 veces, y volvió a la mesa 7. Rodrigo Castellanos ni la miró cuando la colocó frente a él. Tenía los ojos en el teléfono, el traje perfectamente planchado, la postura de un hombre que nunca en su vida había tenido que disculparse por ocupar demasiado espacio. CEO del Grupo Castellanos Internacional. Dueño de 3 empresas de manufactura en el norte de Italia, 2 fondos de inversión y, según el personal de la Cúpula Dorada, de la paciencia más corta de Milán. Llevaba 6 meses siendo el peor momento de la semana de Esmeralda. Su agua, señor. Con gas. Dijo él sin levantar la vista. La última vez era con gas. Esta es sin gas. Le pido disculpas. La corrijo de inmediato. Volvió a la barra. Tomó la botella correcta. Regresó. Rodrigo observó el vaso. Bebió un sorbo. No dijo nada. En la Cúpula Dorada, el silencio de Rodrigo Castellanos era el mejor escenario posible. Esmeralda llevaba 2 años aprendiendo ese idioma. El primer martes que lo atendió, él le devolvió el solomillo porque el término no era exactamente el que había pedido. No lo dijo con educación ni con crueldad, que en cierto modo habría sido más fácil. Lo dijo con esa indiferencia total de quien no considera necesario suavizar nada porque la persona al otro lado no merece el esfuerzo de las formas. Esto es término medio. Pedí al punto. Hay una diferencia, aunque sea mínima, y esa diferencia me resulta inaceptable. Esmeralda lo llevó de vuelta a la cocina. Matteo, el chef, la miró. Está perfecto, dijo él. Lo sé, respondió ella. Pues díselo. No me pagan para decírselo. El segundo jueves, Rodrigo encontró un problema con el pan. El pan está frío. El pan debe llegar caliente porque se enfría durante la comida.
Si llega frío, para cuando llegue al plato principal es incomible. Enseguida le traigo uno caliente. Ya no lo quiero. El momento pasó. Y en la cuenta, donde iba la propina, había un 0. Y una nota escrita con pluma de tinta oscura: la atención tiene que anticipar, no reaccionar. Esmeralda dobló ese recibo y lo guardó en el bolsillo del delantal. No lo tiró. No sabía por qué no lo tiró. El tercer martes. El cuarto jueves. Cada semana una variación distinta sobre el mismo tema. La temperatura del agua. El ángulo en que servía el vino. La velocidad con que recogía los platos. Cuando se recoge un plato mientras el cliente todavía está comiendo, se genera una presión implícita para terminar. Eso es una falta de educación. Disculpe, señor. No volverá a ocurrir. Lo mismo dijo la semana pasada. Fiorella le dijo una vez que no se lo tomara personal. Que era su carácter, que había que ignorarlo. Esmeralda intentó. Pero había algo en la manera en que él la miraba, o más exactamente en la manera en que no la miraba, que era diferente a la indiferencia ordinaria. Era como si su existencia le resultara levemente ofensiva. Como si ocupara espacio en su campo visual sin tener derecho a ello. Las propinas de 0 eran siempre. A veces con nota, a veces sin ella. Pero siempre ese número redondo que le recordaba que todo su esfuerzo de la tarde no había valido nada medible. Un martes de abril, cuando Esmeralda llevó el postre, él lo miró y dijo: no lo pedí. El señor Ferrini lo incluye como cortesía de la casa para los clientes habituales. Entonces elimínelo de mi mesa. No me gustan los gestos que no pedí. Por supuesto. Ella tomó el plato. ¿Le traigo algo más? Silencio. Y lo dijo en serio, como si fuera una orden de carta. Esmeralda se alejó. Fiorella la esperaba junto a la barra con los brazos cruzados. ¿Ordenó silencio? Como si fuera un postre. Un día de estos. No, la cortó Esmeralda. No podemos permitirnos ese día. Porque la deuda era real. 36.000 euros. El tratamiento de su madre durante el último año. Las facturas que Isabel pagó hasta donde pudo y las que quedaron cuando ya no pudo. Esmeralda las había asumido en cuotas pequeñas que apenas movían el total. Las propinas de 0 importaban. Una tarde de mayo, Rodrigo llegó con un socio. Era la primera vez que venía acompañado. El socio era amable, hacía chistes suaves, decía por favor y gracias cada vez que Esmeralda acercaba algo a la mesa. Rodrigo no dijo ninguna de las dos cosas en todo el almuerzo. Cuando el socio se levantó a hacer una llamada, Rodrigo miró a Esmeralda por primera vez en toda la comida. El vino de hoy no era el correcto. Pedí el que usted indicó, señor. Indiqué el de la cosecha del 12. Este es del 14. Revisaré con el sommelier. Si hubo un error. Ya no importa. El almuerzo terminó. Pero que conste que lo noté. Esmeralda asintió. Fue a la cocina. Revisó la nota del pedido. Era exactamente el vino correcto, cosecha del 12, botella número 3 del lote de reserva. Mateo lo confirmó. El sommelier también. Ella no volvió a la mesa para decírselo. En junio hubo un incidente que Esmeralda tardó semanas en sacarse de la cabeza. Había una pareja en la mesa del fondo que celebraba un aniversario. Flores, sonrisas, el tipo de felicidad discreta que no molesta a nadie. En algún momento, la mujer soltó una carcajada un poco más fuerte de lo habitual, de esas que salen solas cuando algo es genuinamente divertido. Rodrigo levantó la vista de su plato. Lo hizo solo una vez. Sin decir nada. Simplemente miró hacia la mesa del fondo con una expresión que era más fría que cualquier queja directa. La mujer dejó de reír en 3 segundos. Esmeralda lo vio todo desde la barra. Vio cómo la pareja del fondo bajó el volumen de su conversación. Vio cómo el ambiente del restaurante entero se ajustaba, sin que nadie lo dijera, al estado de ánimo de un solo hombre que ni siquiera había pedido nada. ¿Cómo hace eso?
murmuró Fiorella a su lado. No lo sé, dijo Esmeralda. Pero funciona. Es como si todo el lugar le perteneciera. Para él, todo el lugar le pertenece. Cuando Rodrigo terminó de comer y pidió la cuenta, Esmeralda la llevó sin decir nada. Él la firmó sin mirarla. 0 en la línea de propina. Sin nota esta vez. El 0 sin nota era, en cierta forma, peor, significaba que ni siquiera había valido la pena el esfuerzo de escribir algo. Esmeralda recogió el recibo. Lo dobló. Lo guardó. Eran ya 9 semanas de recibos guardados. No sabía por qué lo seguía guardando. No sabía qué era lo que esperaba encontrar en ellos. Esa noche fue la primera vez que pensó seriamente en renunciar. No en el calor del momento, no como reacción, sino en la tranquilidad de su apartamento, mirando los números de la deuda en una hoja de papel y calculando cuánto tiempo más necesitaba aguantar antes de que la cartera de diseño pudiera reemplazar el sueldo. 9 meses. Quizás 12. Suspiró. Cerró la hoja. Abrió el ordenador. La cartera llevaba 3 meses a medias. Pero esa noche abrió los archivos y trabajó hasta la 1 de la mañana. En el armario, en el estante superior, había una caja de cartón con cinta adhesiva amarillada. Su madre se la había dado 3 meses antes de morir. Ábrela cuando estés lista para entender. Llevaba 6 meses preguntándose cuándo iba a estar lista. Esa noche cerró el ordenador y se fue a dormir. La caja seguía esperando. En julio, Rodrigo llegó un martes con 15 minutos de retraso. Era la primera vez en 6 meses que eso ocurría. Esmeralda lo notó porque llevaba 6 meses contando sus minutos. Se sentó. No dijo nada sobre el retraso. Pidió el agua. Pidió el solomillo. Cuando Esmeralda trajo el pan, él lo tomó, lo partió, y dijo: Este pan no es el de siempre. Es de la misma panadería de siempre, señor. No sabe igual. Le preguntaré al chef si hubo algún cambio en la receta. No se moleste. Dejó el pan en el plato. Si hay que preguntarle al chef si cambió algo que funcionaba bien, es porque la supervisión falla. Entiendo, señor. No creo que entienda. Rodrigo la miró por primera vez esa tarde. Comprender un problema y entenderlo son cosas distintas. Entender significa haber procesado las consecuencias. ¿Puede decirme cuáles son las consecuencias de que la supervisión falle en un restaurante? Esmeralda lo sostuvo con la mirada. Había un momento, en cada visita, en que él hacía algo así. Planteaba una pregunta que no tenía respuesta correcta porque el objetivo no era la respuesta. El objetivo era que ella se viera obligada a hablar o a callarse, y que cualquiera de las dos opciones fuera un error. Las consecuencias, dijo ella con cuidado, son que el cliente no recibe lo que espera. Exacto. Rodrigo volvió a su plato. Y yo no estoy recibiendo lo que espero. Haré lo posible por corregirlo, señor. Eso no es suficiente. Lo posible siempre es menos que lo necesario. Esmeralda se alejó. Fue a la cocina. Mateo levantó la vista. ¿Qué ahora? El pan. El pan es idéntico al de siempre. Lo sé. ¿Entonces? Entonces nada, dijo Esmeralda. Solo era un recordatorio de que sigue aquí. Esa noche caminó a casa más despacio de lo habitual. Esa noche fue la segunda vez que pensó seriamente en renunciar. Esa noche tampoco lo hizo. Esa noche dejó el ordenador cerrado y miró la caja del armario durante 10 minutos antes de irse a la cama. La caja seguía esperando. En agosto, Rodrigo llegó un jueves y pidió a Esmeralda que le llamara al gerente. Ferrini llegó con la cara ya preparada para disculparse por algo. ¿Hay algún problema, señor Castellanos? La mesa. Rodrigo señaló con un gesto mínimo. Hay un desnivel. No es pronunciado, pero cuando pongo la copa, oscila levemente. Eso no debería ocurrir. Ferrini miró la mesa. La tocó. Esmeralda también la miró desde su posición. Era completamente estable.
Lo revisaremos de inmediato, señor. ¿Desea cambiarse a otra mesa mientras tanto? No. Prefiero quedarme aquí y que resuelvan el problema en lugar de ignorarlo moviéndome. Por supuesto. Ferrini hizo una señal a uno de los chicos de mantenimiento. Enseguida lo solucionamos. El chico de mantenimiento pasó 10 minutos revisando la mesa, ajustando las patas, nivelando con una pequeña herramienta. No encontró ningún desnivel porque no había ninguno. Pero lo hizo de todas formas, con la seriedad de quien sabe que el problema no es técnico sino de otra naturaleza. Cuando el chico se fue, Rodrigo probó la copa sobre la mesa. No dijo nada. Lo que no decía era la aprobación. Esmeralda recogió los platos al final sin decir nada. Ferrini la interceptó en la cocina. No reacciones, le dijo en voz baja. Ya sé lo que estás pensando. No estoy pensando nada. Estás pensando que la mesa no tenía ningún desnivel. Ferrini. Lo sé. Pero mientras siga viniendo y mientras siga trayendo la presencia que trae, lo aguantamos. Esmeralda tomó la bandeja. ¿Hasta cuándo? Ferrini no respondió. Eso era una respuesta también. Esa tarde Esmeralda cobró el turno, se cambió de ropa, y antes de salir pasó por la mesa 7 a recoger el último vaso que había quedado. Debajo del vaso había el recibo firmado. 0. Y una nota, la nivelación fue aceptable. Pero debería haberse hecho antes. 10 semanas de recibos guardados. Esmeralda lo dobló. Lo puso en el bolsillo. Y esa noche, en el canal, pensó por tercera vez en renunciar. Y por tercera vez calculó la deuda y la cartera y los meses que faltaban. Y no renunció. Un jueves de octubre, Rodrigo llegó al restaurante con algo diferente en el gesto. El personal lo reconoció de inmediato. No era su irritación habitual, que era controlada y calculada. Era otra cosa. Una tensión que venía de más adentro. Trae problemas del trabajo, murmuró Fiorella. Aquí los problemas de su trabajo los pagamos nosotros, dijo Esmeralda. Empezó con el agua. Demasiado fría, dijo, aunque la botella acababa de salir del lugar de siempre. El pan no era el tipo que él prefería, aunque era el mismo de siempre. Cuando llegó el solomillo, lo cortó, lo inspeccionó, y lo dejó ahí. ¿Algún problema con el plato, señor? Ya perdí el apetito. Sin mirarla. ¡Qué desperdicio de tarde! Se levantó. Firmó la cuenta. Y antes de irse dejó una nota que Esmeralda encontró al recoger el recibo. Si esto es lo mejor que puede ofrecer, quizás debería plantearse si este es su lugar. Era la frase más larga que le había escrito nunca. Esmeralda la leyó 2 veces. La dobló. La guardó en el bolsillo junto a los otros recibos que había estado acumulando sin saber por qué. Eran 12 semanas de notas. 12 semanas de ceros. Esa noche tampoco durmió bien. 3 semanas después llegó Marco. Recién salido de la escuela de hostelería, con esa energía nerviosa de quien quiere hacerlo todo bien y por eso lo arruina el doble. Esmeralda, muéstrale cómo funciona la sección B, dijo Ferrini. Ella pasó 40 minutos enseñándole lo básico. Marco era aplicado. Preguntaba bien. ¿Hay algún cliente especial del que deba saber algo? Preguntó él. El señor de la mesa 7, dijo Esmeralda. Si alguna vez te toca atenderlo, ven a buscarme primero. ¿Es difícil? Es de los que hacen que la gente renuncie. Marco asintió con esa seriedad de principiante que todavía no sabe que la advertencia es literal. Al día siguiente, Ferrini reorganizó las secciones porque una mesera había llamado enferma. Sin consultar a nadie, asignó a Marco la zona que incluía la mesa 7. Esmeralda lo supo cuando ya era tarde. Vio a Marco caminar hacia Rodrigo Castellanos con el menú en la mano y una sonrisa sincera que no lo iba a proteger de nada. Se quedó cerca. Lista. Los primeros 20 minutos fueron bien. Marco tomó el pedido sin errores, anotó cada detalle, repitió la orden para confirmarla. Rodrigo no dijo nada.
El problema llegó con la sopa. Matteo había preparado una crema de zanahoria como especial del día y Ferrini la había incluido en el menú automático sin recordar que Rodrigo Castellanos detestaba las zanahorias con una intensidad que parecía personal. Marco, que no lo sabía, la sirvió con toda la buena fe del mundo. Esmeralda lo vio desde la barra. Vio cómo Rodrigo bajaba la cuchara. Cómo la levantaba. Cómo la dejaba caer contra el plato con un sonido metálico que cortó el murmullo del restaurante. Joven. Marco se giró. Señor. Esto es zanahoria. Sí, señor. La crema especial de hoy. Está muy buena, se la recomiendo. El silencio que siguió fue medible. No la pedí, dijo Rodrigo con esa voz completamente plana que era más peligrosa que cualquier grito. La pusieron en mi mesa sin preguntarme. ¿Le parece correcto eso? Fue un error mío, señor. La retiro enseguida. Ya está aquí. El daño está hecho. Empujó el plato. No es la sopa. Es la actitud. Vino a servirme sin saber qué sirve. ¿Le enseñaron eso en la escuela? ¿A asumir en lugar de preguntar? Me disculpo, señor. ¿Puedo compensarlo con? No puede compensarlo con nada. Rodrigo lo miró por fin, con esa calma glacial que era peor que cualquier insulto. La gente como usted siempre tiene disculpas preparadas pero no tiene la capacidad básica de pensar antes de actuar. Si no sabe atender una mesa, quizás debería preguntarse si eligió bien su profesión. Marco tenía las orejas rojas. Los ojos brillantes. Las mesas cercanas habían bajado el volumen. Todo el mundo escuchaba sin mirar. Ferrini apareció desde el fondo con la cara blanca. Señor Castellanos, mis más sinceras disculpas. Marco es nuevo, fue un error de coordinación. Su problema de coordinación interna no es mi responsabilidad. Rodrigo ni lo miró. Lo que sí es su responsabilidad es qué tipo de personal envía a sus clientes. No quiero volver a ver a este joven en mi sección. Ferrini asintió. Y en ese asentimiento quedaba el futuro de Marco. 3 días de trabajo. Terminados por una sopa de zanahoria que nadie le había pedido. Algo dentro de Esmeralda se movió. No fue una decisión racional. Fue algo más parecido al momento en que uno mete la mano para detener algo que cae antes de haber pensado en hacerlo. Dejó la bandeja en la barra. Se desató el delantal. Lo dobló y lo dejó sobre el mostrador. Caminó hacia la mesa 7. Ferrini la vio venir. Esmeralda. Ella no lo miró. Se paró frente a Rodrigo. Él levantó los ojos del teléfono con la expresión de quien no espera que el mobiliario le hable. ¿Hay algún problema? Sí, respondió Esmeralda. La voz le salió más tranquila de lo que esperaba. Hay uno. Rodrigo esperó. Usted lleva 6 meses viniendo aquí. Ella lo sostuvo con la mirada. En 6 meses ha devuelto 12 platos, ha pedido hablar con el gerente en 4 ocasiones, ha dejado propinas de 0 con notas sobre el desempeño del personal, y acaba de exigir que saquen a un chico de 22 años que estaba en su 3er día de trabajo porque había una sopa que él no pidió que pusieran. No fue un error de Marco. Fue un error de coordinación de la cocina. Él solo llevó lo que le dieron. El restaurante estaba completamente en silencio. Rodrigo la observaba con algo que Esmeralda no supo leer del todo. No era rabia. Era más parecido a la sorpresa de quien lleva mucho tiempo sin que nadie le dijera que no. ¿Me está dando una lección? Le estoy pidiendo que trate a las personas como personas. Aunque paguen para estar aquí. Aunque sean nuevos. Aunque trabajen para usted. Mi madre me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los que no pueden defenderse. Por ese criterio, señor Castellanos, usted es el hombre más pobre que he atendido en 2 años. Lo dijo sin rabia. Con la voz tranquila de quien ha pensado eso muchas veces y finalmente se da permiso de decirlo en voz alta. Rodrigo no respondió. Ferrini sí. Esmeralda. Afuera.
Ahora. Ella giró. Tomó su chaqueta y su bolso. Salió por la puerta trasera hacia el callejón que daba al canal. El aire frío de Milán le golpeó la cara. Sin trabajo. 36.000 euros de deuda. Una cartera de diseño a medio terminar. Y algo en el pecho que se parecía extrañamente al alivio. Esa noche, Diego tocó desde el otro lado de la pared a los 20 minutos. Era su don, aparecía siempre. Con pizza y sin preguntas hasta que ella quisiera hablar. Escuché que renunciaste. Me echaron. Aunque yo tiré el delantal primero. ¿Qué pasó? Ella se lo contó. Todo. Marco, la sopa, las palabras de Rodrigo, lo que ella respondió. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo. Lo de tu mamá. Lo citaste. Era lo único que se me ocurrió que fuera verdad. ¿Cómo te sientes? Muerta de miedo. Y como si me hubiera quitado algo de encima que pesaba muchísimo. Diego mordió un trozo de pizza. La miró. ¿Y Marco? ¿Sabes si lo echaron? No lo sé. Pero Ferrini asintió cuando Rodrigo lo pidió. Eso fue lo que rompió el límite. No lo que me dijo a mí. Lo de Marco. Tiene 22 años. Yo tenía 22 cuando empecé en la cúpula dorada. Miró el suelo. Y si alguien como Rodrigo Castellanos hubiera pedido que me sacaran en mi tercer día, Ferrini también habría asentido. ¿Lo extrañarás? El trabajo, digo. Extrañaré el sueldo. No extrañaré nada más. Cuando Diego se fue, Esmeralda se quedó sola en el silencio del apartamento. Y entonces miró el armario. La caja seguía ahí. En el estante superior. Con la cinta adhesiva amarillada. Quizás no era una cuestión de estar lista. Quizás era una cuestión de no tener nada más que perder esa noche. Subió al taburete. Bajó la caja. La llevó a la mesa de la cocina. Cortó la cinta. Dentro había tiempo acumulado. Hojas escritas a mano. Un sobre de fotos antiguas. Un pañuelo de seda doblado. Cartas sin abrir que Isabel había guardado sin leer nunca. Y debajo de todo, envuelto en un paño de terciopelo verde, un medallón de plata. Circular. Del tamaño de una moneda grande. Con dos iniciales entrelazadas grabadas en el frente, una I y una R. Lo abrió con el pulgar. Dentro, dos fotografías en miniatura. Una era de su madre, Isabel, joven, con una sonrisa que Esmeralda reconocería en cualquier luz. La otra era de un hombre que no conocía. Joven también, con los pómulos marcados y una mirada intensa que miraba directo al lente. Esmeralda lo miró durante un largo momento. Fue al sobre de fotos. Había docenas. Su madre y ese mismo hombre en distintos lugares, sentados en la escalera de una iglesia, caminando junto a un lago, en el patio de lo que parecía una universidad. En algunas reían. En otras se miraban de esa manera que no necesita descripción. ¿Quién era? Abrió el diario. Tapas verdes, letra apretada, olor a tiempo. Pasó páginas hasta encontrar un nombre. R me dio hoy el medallón. Dice que las iniciales son para nosotros dos, que van juntas siempre. Rodrigo y yo. Esmeralda dejó de respirar por un segundo. Siguió leyendo. Las páginas pintaban una historia que ella nunca había conocido, un amor intenso entre dos jóvenes en Milán. Él estudiando economía con una ambición feroz que Isabel describía como una llama que lo consumía. Ella pintando, soñando con exponer. Pero el tono fue cambiando. Ya no viene a cenar los domingos. Dice que tiene reuniones. Discutimos. Me dijo que el amor era un lujo que no podía permitirse ahora. Que no quería distracciones. Se va a Turín. No me pidió que fuera. Ni siquiera dejó la puerta abierta. Solo dijo adiós. Eligió su sueño sobre nosotros. Luego, meses después. Estoy embarazada. Él ya no está.
No voy a buscarlo para decírselo. Eligió su camino. Este bebé es mío. Mío y de nadie más. El cuaderno se le resbaló de los dedos. Tomó el teléfono. Buscó imágenes antiguas de Rodrigo Castellanos. Tardó menos de un minuto. Una foto de hacía 30 años, en una gala empresarial. Más joven, sin las canas. Pero la misma mandíbula, los mismos ojos, esa misma postura. Era él. Era exactamente el hombre de las fotos de su madre. Esmeralda cerró el teléfono. Se quedó mirando la pared durante lo que pudo haber sido una hora. El hombre que durante 2 años la había tratado como si no existiera. Que le había dejado propinas de cero con notas diseñadas para cortar la dignidad. Que esa misma tarde había intentado terminar la carrera de un chico de 22 años por una sopa de zanahoria que nadie le había pedido. Ese hombre era su padre. Esmeralda no durmió esa noche. Se levantó a las 2 de la madrugada, fue a la cocina, se sentó frente a la caja abierta y empezó a leer el diario de su madre desde el principio. Desde el principio de verdad. Las primeras páginas eran de cuando Isabel tenía 22 años y acababa de llegar a Milán desde el sur con una mochila y una convicción que rozaba la terquedad de que iba a ser pintora. El tono era distinto a todo lo que Esmeralda conocía de ella, era una voz joven, impaciente, llena de esa energía particular de quien todavía no sabe cuánto va a costarle lo que quiere. Hoy conseguí el trabajo en la biblioteca. 3 horas por la mañana. El resto del tiempo es mío para pintar. Milán es enorme y cara y fría y perfecta. Esmeralda sonrió a pesar de todo. Siguió leyendo. Los meses de adaptación, la habitación alquilada con otras chicas, los primeros cuadros vendidos por casi nada, las noches en que el dinero no alcanzaba y su madre lo describía con una ligereza que debía de haberle costado mucho escribir. Y luego, en una entrada de octubre, la primera mención de Rodrigo. Llegó al mostrador con 7 libros de economía y un cuaderno lleno hasta los márgenes. Le dije que el límite era 5. Me dijo que el límite era arbitrario. Le dije que las reglas arbitrarias son las más importantes de respetar porque son las únicas que no tienen excepción. Se quedó callado un segundo. Luego se rió. Creo que no esperaba que alguien le respondiera así. Esmeralda puso el dedo en esa línea. Su madre le había ganado una discusión a Rodrigo Castellanos el primer día que lo conoció. Eso era exactamente lo que ella esperaría de Isabel. Siguió leyendo hasta las 4 de la mañana, hasta que los ojos le pesaron demasiado. Lo dejó sobre la mesa. Pensó en Rodrigo en su penthouse, probablemente también sin dormir, haciendo los mismos cálculos imposibles. Pensó en su madre a los 24 años leyendo el resultado de un test de embarazo sola, tomando una decisión que lo cambiaría todo sin que nadie más lo supiera. Pensó en los 2 años de propinas de cero y notas afiladas y la sensación de no existir delante de la única persona que resultaba estar conectada a ella de una manera que ninguno de los dos podía explicar. Hay cosas que la vida organiza de maneras que no tienen nombre. El miércoles amaneció gris. Diego llegó a las 9 con café. Leyó su cara. Se sentó sin preguntar. Esperó. Esmeralda se lo contó. El medallón. Las fotos. El diario. La búsqueda. La conclusión que no podía evitar aunque quisiera. Diego no habló durante un rato. Rodrigo Castellanos, dijo por fin. Sí. El del restaurante. Ese mismo. Al que acabas de. Lo sé, Diego. ¿Y que durante 2 años te dejó propinas de? Lo sé. Silencio. ¿Qué vas a hacer? No sé. Sostuvo el medallón. Todavía no sé nada. ¿Le vas a decir? No tengo idea de qué decirle. Ni de si tiene sentido decirle nada. Es tu padre. Es el hombre que dejó a mi madre porque era una distracción. Lo dijo sin rabia, solo con esa frialdad que se instala cuando el dolor lleva tiempo en el cuerpo. Es el hombre que construyó su empresa mientras ella me criaba sola y murió sola. Y yo no sabía que existía hasta anoche. Diego asintió despacio.
La pregunta no es qué le dices. La pregunta es qué quieres tú. Esmeralda no respondió. ¿Leíste todo el diario?, preguntó Diego. Hasta las 4 de la mañana. Y mi madre lo amó de verdad. Eso es lo más complicado. No fue una historia simple de un hombre malo y una mujer engañada. Fue una historia de dos personas que eligieron cosas distintas y pagaron precios distintos. Miró la taza. Él pagó con ausencia. Ella pagó con soledad. Y yo crecí sin saber que había un precio que pagar. Diego no dijo nada durante un momento. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, nada. Hoy voy a estar aquí sentada hasta que esto deje de sentirse como si el suelo se hubiera movido. ¿Y mañana? Mañana ya veré. Diego se quedó con ella hasta el mediodía. Hicieron café. Comieron tostadas. No hablaron más del tema, que también era una manera de hablar de él. Cuando Diego se fue, Esmeralda cerró el diario y lo guardó en la caja. Las fotos también. El medallón no. En el penthouse del Corso Como, Rodrigo llegó esa tarde con algo instalado en la cabeza que no podía sacudir. No era la confrontación en sí. Había tenido confrontaciones. Sabía manejarlas. Era el tono. La calma con la que ella lo había dicho. Como alguien que recita algo que lleva mucho tiempo siendo verdad. Mi madre me enseñó. Ese detalle específico. Se sirvió un vaso de whisky que no bebió. Se quedó frente al ventanal. A veces, en los momentos en que el silencio era demasiado grande, se permitía unos minutos con ese recuerdo. Una pintora que olía a trementina y le hablaba de los colores como si fueran idiomas distintos. La única persona en su vida que lo había mirado sin ver primero lo que podría valer. La había dejado ir. Lo sabía. Lo había elegido con frialdad calculada. El amor es un lujo que no puedo permitirme ahora. Esas fueron sus palabras exactas. Las recordaba porque las había preparado, porque si empezaba a improvisar se quebraría. Años después había vuelto a buscarla. Pero ella se había ido, había cambiado de número, y los amigos comunes ya no la frecuentaban. Nunca supo lo que pasó después. Se levantó. Fue al dormitorio. Abrió el cajón de la mesita de noche. Había un medallón ahí. Siempre había estado ahí. Lo tomó. Lo abrió. La fotografía de Isabel tenía 30 años. Él no la había mirado en mucho tiempo. Hacerlo era abrir algo que prefería mantener cerrado. Pero esa tarde la miró. Y luego pensó en la mesera. En sus ojos cuando lo había enfrentado delante de todo el restaurante. En cómo no le había temblado la voz. En esa calma que no era arrogancia sino algo más parecido a la certeza de quien ha decidido que ya da igual el precio. En cómo había mencionado a su madre. Rodrigo cerró el medallón. Tomó el teléfono. Llamó a Carmen Vidal. Carmen, necesito que hagas algo para mí. ¿Ahora, señor? Son las 7:30. Sí. La mesera del restaurante La Cúpula Dorada. La que fue despedida esta tarde. Quiero su nombre y su información de contacto. La mesera, señor. Sí. ¿Puedo preguntar por qué? No. Mañana a primera hora. Colgó. Se quedó de pie junto al ventanal durante mucho tiempo. Milán de noche era una ciudad que no se apagaba del todo. Las luces del canal, el ruido sordo del tráfico, el reflejo de los edificios en el agua. Pensó en la fecha. 25 años. Pensó en Isabel a los 24, sola, descubriendo algo que él no sabía y eligiendo no decírselo. Pensó en cuántas veces esa chica había llegado al restaurante con la deuda encima y la cartera sin terminar y la madre muerta hacía 6 meses, y él le había dejado un 0 en la propina y una nota que decía la atención tiene que anticipar, no reaccionar. Rodrigo apoyó la frente contra el vidrio frío del ventanal. Afuera, Milán siguió su noche sin esperar que él procesara nada.
Carmen Vidal llegó al despacho a las 8:15 de la mañana siguiente con la carpeta en la mano y una expresión que Rodrigo no supo clasificar. Encontré la información que pedía, señor. ¿Su nombre? Carmen no respondió de inmediato. Rodrigo levantó la vista. Ella lo miraba con la calma medida de alguien que ha calculado el costo de lo que va a decir. Su nombre es Esmeralda Reyes, señor. La habitación se quedó quieta. Reyes, repitió él. Sí. Esmeralda Reyes. Vive sola desde que su madre falleció hace 6 meses. Carmen abrió la carpeta. El nombre de su madre era Isabel Reyes. Pintora. Emigró a Milán en su juventud. Vivió aquí 25 años hasta su muerte. El aire en el despacho cambió de peso. Rodrigo tenía los ojos fijos en el papel. La mano completamente quieta sobre el escritorio. Isabel Reyes, dijo. La voz sonó plana de una manera que no era frialdad. Sí, señor. La fecha de nacimiento de Esmeralda es el 17 de febrero de hace 25 años. Rodrigo por fin levantó la vista. Carmen lo sostuvo. Señor, entiendo que esto puede ser una coincidencia. No lo es. El silencio duró varios segundos. Pensó en cuántas veces esa chica había puesto su copa en la mesa con cuidado de no dejar huellas. Cuántas veces él había firmado un recibo con 0 en la línea de propina. Cuántas notas con palabras diseñadas para recordarle que no estaba a la altura. La manera en que ella lo había mirado al final. Sin miedo. Con esa calma que no era resignación sino algo más parecido a la certeza. Mi madre me enseñó. Dame la dirección. Señor, quizás sería conveniente. La dirección, Carmen. Ella la escribió en un papel y lo dejó sobre el escritorio. ¿Hay algo más que necesite saber? Preguntó Carmen. Rodrigo tomó el papel. Lo dobló. Lo guardó en el bolsillo. ¿Usted conoció a Isabel Reyes? Preguntó de pronto. Carmen tardó un segundo. La vi en una cena hace muchos años, antes de que usted me contratara. Era pintora. Tenía una manera de hablar sobre los colores que uno no olvidaba fácilmente. No supe su nombre completo hasta hoy. Rodrigo asintió despacio. Cancela la mañana. ¿Todo? Todo. De acuerdo. ¿Necesita algo más? No. Gracias, Carmen. Fue la primera vez en 10 años que le daba las gracias por algo que no era parte del protocolo. Esmeralda estaba en la mesa de la cocina con el ordenador abierto cuando escuchó los golpes en la puerta. 3 golpes. Espaciados. Seguros. No eran los golpes de Diego. Miró por la mirilla. Rodrigo Castellanos estaba en el pasillo de su edificio, con el abrigo gris y los hombros hacia atrás, mirando directamente a la puerta. Completamente fuera de lugar en ese corredor de paredes descascaradas y buzones oxidados. Y, cosa nueva, incómodo. Esmeralda se apartó de la mirilla. Se quedó quieta un momento con la mano en la manija. Tomó aire. Abrió. Rodrigo la miró. Por primera vez, la miró de verdad. No como la mesera de la mesa 7. Como alguien que busca algo en una cara y tiene miedo de encontrarlo. Esmeralda Reyes, dijo. No era una pregunta. Señor Castellanos. ¿Cómo sabe dónde vivo? Lo busqué. ¿Puedo pasar? ¿Por qué? Porque hay algo que necesito saber. Y creo que usted también. Esmeralda lo estudió un segundo. Abrió la puerta un poco más. Rodrigo entró. Miró el apartamento, pequeño, ordenado, una pila de libros junto al sofá, el ordenador con diseños a medio terminar. Y la mesa de la cocina, donde el diario de Isabel seguía abierto. Sus ojos se detuvieron ahí. No dijo nada. ¿Por qué vino? Preguntó Esmeralda. Porque mi asistente me dio su nombre esta mañana. Y su apellido es Reyes. Es el apellido de mi madre. Sí. Conocí a una mujer llamada Isabel Reyes hace 26 años.
Esmeralda no respondió. ¿Cuánto sabe usted?, preguntó él. ¿Cuánto sabe usted?, devolvió ella. El silencio entre los dos comunicó lo que ninguno necesitaba decir en voz alta. Rodrigo metió la mano en el bolsillo interior del abrigo. Sostuvo abierto algo entre los dedos. Era un medallón. Idéntico al suyo. Pero partido, exactamente la mitad complementaria del que ella tenía en el cajón de su mesita. Esmeralda fue al dormitorio sin decir nada. Abrió el cajón. Tomó su medallón. Volvió a la sala. Los puso juntos sobre la mesa de la cocina. Las dos mitades encajaron perfectamente. Las iniciales I y R formaban un círculo completo. Ninguno de los dos habló durante un rato. La busqué, dijo Rodrigo finalmente. Cuando puse en marcha el primer negocio en Turín volví a Milán a buscarla. Pero ya no estaba. Se fue a Génova unos meses. Cuando volvió, supongo que ya no quería ser encontrada. No lo supe. No supe que estaba embarazada. No. Ella eligió que no lo supieras. Lo escribió en su diario. Dijo que usted eligió su camino y que ella iba a vivir bien sin usted. Por dignidad, no por rencor. Rodrigo cerró los ojos un segundo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el restaurante? 2 años. 2 años. Lo repitió despacio. 2 años sirviéndome. Sí. El silencio fue diferente esta vez. Más denso. Lo que le dije, empezó Rodrigo. No hace falta. Sí hace falta. Por primera vez, había algo en su voz que no era control. Durante 2 años la traté como si no existiera. Las propinas de 0. Las notas. Ustedes. Soy una persona, lo interrumpió Esmeralda con firmeza. Con eso alcanza. No necesito que me trate bien porque resulta que soy su hija. Eso no cambia nada de lo que estuvo mal. Rodrigo la miró. Tiene razón. Lo sé. Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana. No hacia ella, hacia afuera. Hacia el canal que se veía en la oscuridad. ¿Cuándo lo supo?, preguntó. Cuando supo que yo era. Anoche. Cuando abrí la caja. ¿Y hoy en el restaurante todavía no lo sabía? No. Lo que pasó hoy no tuvo nada que ver con eso. Rodrigo se giró lentamente. Entonces, ¿qué tuvo que ver? Con Marco. Lo miró directamente. Con que usted pidió que echaran a un chico de 22 años en su tercer día de trabajo porque había una sopa de zanahoria que nadie debería haberle puesto. Y Ferrini asintió. Eso fue lo que rompió el límite. No las propinas. No las notas. Eso. ¿Y las propinas? ¿Las notas?, dijo él, con una voz que ya no tenía el tono de control habitual. ¿2 años de eso no le rompieron el límite antes? 2 años de eso me hacían pensar en la deuda y en cuánto tiempo más necesitaba aguantar. Lo de Marco era diferente. Era alguien que todavía no había aprendido a calcular el precio de aguantar. Y usted lo sacó del juego antes de que pudiera aprenderlo. Rodrigo no respondió de inmediato. ¿Cuánto es la deuda?, preguntó finalmente. Esmeralda lo miró con una expresión que no era rabia sino algo más cercano al asombro. Eso no es relevante ahora. Para mí lo es. Pues no debería serlo. No es por eso que estamos teniendo esta conversación. Lo sé. Pero lo pregunto igual. 36.000 euros. El tratamiento de mi madre. Lo dijo sin dramatismo, como un dato. Lo estoy pagando en cuotas. Es un proceso largo pero funciona. Rodrigo asintió una vez. No dijo nada más sobre ese tema. Esmeralda lo observó y reconoció en ese asentimiento algo que no era lástima sino algo más parecido al peso de una información que cambia la dimensión de todo lo que uno ya sabía. ¿Qué quiere de esto? ¿De mí? Esmeralda tomó su mitad del medallón. Lo sostuvo en la mano. Todavía no lo sé. Necesito tiempo para entender qué significa esto.
Y necesito que entienda algo. Si algún día llegamos a construir algo, no va a ser porque usted lo decida. No va a ser porque se sienta culpable. Va a ser porque ambos lo elijamos. Lentamente. Sin atajos. Rodrigo asintió. De acuerdo. Bien. Ahora necesito que se vaya. Tengo cosas en que pensar. Él tomó su mitad del medallón y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo. ¿Cómo era ella al final? La pregunta llegó en voz baja. Sin la armadura del CEO. Esmeralda tardó un momento. Tranquila. Pintaba hasta el final, cuando podía. Decía que el color era lo único que no necesitaba palabras. Era muy buena persona. Y muy buena madre. ¿Habló de mí alguna vez? No. Nunca. Pero guardó el medallón hasta el final. No lo tiró en 25 años. Eso también es una respuesta. Rodrigo no respondió. Abrió la puerta y salió. Esmeralda escuchó sus pasos alejarse. Luego el ascensor. Luego nada. Fue a la cocina. Se sentó. Y por primera vez desde que abrió la caja, lloró de verdad. 4 días después llegó un sobre por correo ordinario. Carta escrita a mano. Esmeralda, no tengo excusas que ofrecerle. Solo puedo decirle que el tiempo que pasé sin saber que existía no es tiempo que pueda recuperarse, y que eso pesa más de lo que podría expresar. No le pido nada. Solo que sepa que estoy disponible si algún día decide que vale la pena intentarlo. Rodrigo Castellanos. Detrás de la carta, un recorte de periódico. Viejo, amarillento. Una nota de una revista de arte milanés de hacía 24 años, una exposición pequeña de una galería local, artistas jóvenes. Uno de los nombres era Isabel Reyes. Esmeralda leyó esa línea 3 veces. Era la primera prueba externa de que su madre había existido en ese mundo. Que había expuesto. Que alguien fuera de su apartamento había visto lo que pintaba. Rodrigo había encontrado ese recorte. Lo había guardado todos esos años. Y ahora se lo daba. No era una disculpa. Era un acto de memoria. Y eso era diferente. Mándalo esta semana, dijo Diego cuando vio la cartera de diseño en el ordenador. Siempre falta algo. Siempre va a faltar algo. No es tan simple, Diego. Si lo mando y me dicen que no, tengo que seguir en la cúpula dorada con la cara de quien ya lo intentó y no le salió. Diego dejó el café sobre la mesa. ¿Y si no lo mandas? Sigo exactamente igual pero sin haber intentado nada. Exacto. La miró. La cartera está bien, Esmeralda. Llevo meses diciéndotelo. Tú eres mi amigo. Estás obligado a decirme que está bien. No, estoy obligado a decirte la verdad porque si no te la digo yo no te la dice nadie. Y la verdad es que hay trabajo ahí adentro que vale. Tu mamá dejó de pintar para cuidarte. No tienes que dejar de diseñar para pagar deudas. Esmeralda lo miró. Eso es lo más bonito y lo más injusto que me has dicho en años. Lo uno no quita lo otro. 10 días después del sobre llegó una tableta de diseño gráfico profesional. Con una nota. El talento no debería estar limitado por las herramientas. Esto no es un regalo. Es una inversión en trabajo que merece existir. RC. Esmeralda la leyó. Salió a caminar 1 hora por el canal. La parte de ella que llevaba 2 años sintiéndose invisible quería devolverla. La parte de ella que llevaba meses mirando la cartera sin poder terminarla quería abrirla ahora mismo. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Cuando volvió, abrió la caja. 3 semanas después, terminó la cartera. La mandó a 6 agencias. Y llamó a Rodrigo. Señor Castellanos. Gracias por la tableta. No hay que agradecerla. La usé para terminar algo que llevaba meses sin poder cerrar. Sí hay que agradecerla. ¿Le gustaría tomar un café? Sí. Me gustaría. No en un restaurante de lujo.
Donde usted diga. Hay un lugar en el Naviglio. El sábado a las 11. Ahí estaré. El sábado amaneció con ese sol de octubre que no calienta del todo pero que promete. Rodrigo llegó puntual. Sin el traje, pantalón, abrigo de lana, el mismo porte. Alguien que había elegido no llevar su armadura a esa cita concreta. Se sentó frente a ella. El primer minuto fue en silencio. ¿Le importa si le hablo de ella?, dijo Rodrigo. De cómo era cuando la conocí. Esmeralda tardó un segundo. No. No me importa. Y él empezó a hablar. Despacio, con cuidado, como alguien que lleva mucho tiempo guardando algo en un lugar oscuro y lo saca a la luz por primera vez. Le habló de Isabel en la biblioteca, con una pila de libros en el brazo, la primera vez que la había visto. Le habló de cómo siempre tenía pintura en algún lugar de las manos aunque acabara de ducharse. Le habló de una tarde en el lago, de cómo cuando ella había insistido en parar a ver cómo cambiaba la luz del atardecer y él le había dicho que era una pérdida de tiempo, y ella le había respondido que todo lo que valía la pena en la vida era una pérdida de tiempo según los calendarios equivocados. Esmeralda reconoció a su madre en cada detalle. ¿Se arrepiente?, preguntó. Todos los días, respondió Rodrigo sin vacilación. No de haber construido lo que construí. Sí de haber creído que para tenerlo había que vaciarse de todo lo demás. ¿Y lo cree todavía? No. Tardé demasiado en entenderlo. ¿Cómo trata a sus empleados ahora?, la pregunta lo sorprendió. Lo vio en su cara. ¿Por qué lo pregunta? Porque si vamos a intentar construir algo entre usted y yo, necesito saber si cambió solo conmigo o en general. Es una pregunta justa. Y con la honestidad incómoda de quien no está acostumbrado a reconocer sus defectos en voz alta, he sido un jefe difícil. Lo sé. Después de lo que me dijo en el restaurante, tuve una conversación con mi directora de recursos humanos que no esperaba tener. ¿Qué pasó? Me dijo que 3 personas habían pedido traslado en los últimos 6 meses. Que algunos mandos medios evitaban reuniones conmigo. Miró la taza. No es algo de lo que me siento orgulloso. ¿Lo está cambiando? Lo intento. No sé si soy el tipo de persona que cambia fácilmente. Pero sí soy el tipo de persona que cuando ve que algo está mal, lo corrige. Lentamente. Sin garantías. Esmeralda asintió. Eso es suficiente para empezar. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Rodrigo. Puede. Los recibos. Carmen mencionó que cuando buscó sus datos, alguien del restaurante le dijo que usted los guardaba. Los que yo firmaba con las notas. Esmeralda tardó un segundo. ¿Y por qué los guardaba? Ella pensó cómo responder honestamente. Supongo que era una forma de no olvidar que lo que pasaba era real. Que no me lo estaba inventando. Que no era cosa mía. Rodrigo asintió despacio. Algo en su expresión se tensó de una manera que no era rabia. Eran 12 semanas de notas, dijo ella. Lo sé. La atención tiene que anticipar, no reaccionar. El momento pasó. Quizás debería plantearse si este es su lugar. Las guardé todas. ¿Las tiene todavía? Sí. ¿Qué piensa hacer con ellas? Esmeralda lo miró. Todavía no lo sé. Quizás algún día se las devuelva. Para que usted también recuerde que lo que pasó fue real. El sol de octubre cayó sobre la mesa del canal. Los capuchinos se enfriaron un poco. Hay algo que quiero mostrarle, dijo Rodrigo. ¿Puede venir a las oficinas del grupo mañana? Hay algo en las paredes de mi despacho que llevo 20 años sin entender. Esmeralda lo miró con cautela. De acuerdo. Al día siguiente, subieron al piso 12. El despacho era grande, ordenado, austero de esa manera que es también una elección. Y en una de las paredes, enmarcado en madera oscura, había un cuadro mediano. Azules profundos y verdes. Una luz que salía desde el centro como si algo debajo del agua estuviera brillando. Formas que eran casi figuras pero no del todo.
Lo compré en una subasta hace 22 años, dijo Rodrigo. Me lo quedé porque algo en él no podía explicarse fácilmente. Señaló la esquina inferior derecha. Nunca investigué la firma. Esmeralda se acercó. La firma era pequeña, en trazo suelto. I.R. Se quedó sin palabras por un segundo. Es de mi madre, dijo. Sí. Esmeralda extendió la mano sin tocar el lienzo. Reconoció algo que no era conocimiento técnico sino algo más instintivo, como reconocer la voz de alguien en la oscuridad. Era la misma mano que había visto en los cuadros del apartamento toda su vida. Lleva 20 años en su pared, murmuró. Sin saber quién era. No dijo nada durante un rato. Estuvo de pie frente al cuadro de su madre en la oficina del hombre que era su padre, con el sol de Milán entrando por los ventanales. Había algo poético y roto al mismo tiempo en esa imagen. No supo si reír o llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. Solo respiró. ¿Me lo daría? Rodrigo no dudó. Es suyo. Una semana después llegó respuesta de 2 agencias. Una le ofreció una entrevista. La directora creativa revisó la cartera con atención prolongada, pasando cada pantalla 2 veces antes de seguir. ¿Por qué tardaste tanto en mandarnos esto? Esmeralda no tuvo una respuesta perfecta. Tardé en creer que era suficientemente bueno. ¿Y ahora lo crees? Ahora creo que esa no es la pregunta correcta. La directora sonrió. Lo es. Empieza el lunes que viene. Esa tarde, Esmeralda caminó a casa por el canal. Llamó a Diego. Conseguí el trabajo. Un grito al otro lado de la línea que la hizo apartar el teléfono de la oreja. Te lo dije. ¿Lo celebramos? Esta noche. Ven a las 8. ¿Con pizza? Con lo que quieras. Con la historia de cómo le dijiste al hombre más rico del restaurante que era el más pobre que habías atendido. Diego. Solo digo que es una historia que merece ser contada con pizza. Colgó. Siguió caminando. Le mandó un mensaje a Rodrigo, empiezo como diseñadora el lunes. Pensé que querría saberlo. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Isabel estaría orgullosa. Felicidades. Esmeralda leyó el mensaje. Lo guardó en el bolsillo. Era poco. Era exactamente lo suficiente. El cuadro de Isabel quedó en la pared del salón del apartamento del Naviglio Grande, donde era lo primero que se veía al entrar. Una tarde, Rodrigo vino a verlo. Era la primera vez que volvía al apartamento desde aquella noche del medallón. Se paró frente al cuadro en silencio durante un rato. ¿Te gusta ahí? Preguntó Esmeralda desde la cocina. Sí. Siempre fue bonito. Pero ahora sé lo que es. Es diferente saberlo. Esmeralda salió con 2 tazas. Se pusieron los dos frente al cuadro. La luz que venía del canal reflejaba en el lienzo de una manera que hacía que los azules parecieran moverse. ¿Qué siente cuando lo mira? Preguntó Esmeralda. Rodrigo tardó en responder. Culpa, dijo. Y algo que no sé cómo llamar. Algo parecido al alivio de encontrar algo que creías perdido para siempre. Las 2 cosas al mismo tiempo. Ella era así. Generaba las 2 cosas al mismo tiempo en la gente que la quería. ¿En ti también? Esmeralda miró el cuadro. En mí generaba seguridad. Que el mundo era un lugar en el que había lugar para mí aunque no supiera exactamente dónde. Cuando murió, esa sensación desapareció. La cúpula dorada era, entre otras cosas, una manera de no pensar en que había desaparecido. Rodrigo la miró. Lo siento. No tiene que sentirlo. No fue culpa suya que ella muriera. No. Pero sí fue culpa mía que estuviera sola cuando murió. Esmeralda no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Eso sí. Lo dijo sin rabia. Como un hecho que ambos podían sostener al mismo tiempo sin que aplastara todo lo demás. Rodrigo asintió. Miró el cuadro otra vez. Me contó algo un día,
dijo Esmeralda. Que parar a mirar el atardecer le parecía una pérdida de tiempo. Lo recuerdo. ¿Todavía lo cree? No. Creo que fue la cosa más equivocada que pensé nunca. Esmeralda asintió. Bien. No eran una familia todavía. Quizás nunca lo serían del todo, en el sentido convencional. Había demasiadas cosas entre ellos que no podían deshacerse, 25 años de ausencia, 2 de humillaciones sin saber lo que eran, una mujer que se había ido y no volvería. Pero había un cuadro en la pared. Había 2 mitades de un medallón que por primera vez en 26 años estaban en la misma habitación. Había una hija que había aprendido de su madre que la dignidad no se negocia, y un padre que estaba aprendiendo, tarde y con dificultad, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene sino por cómo trata a los que no pueden defenderse. Era poco. Era, quizás, suficiente para empezar. Y en la pared, Isabel Reyes seguía pintando su luz desde el fondo del agua, sin necesitar palabras. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Esmeralda tomó la decisión correcta al darle una oportunidad a Rodrigo, o hay heridas que son demasiado profundas para construir algo nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.